A todos nos ha pasado que oímos hablar en el idioma extranjero, entendemos perfectamente lo que se nos está diciendo, a la hora de responder nos quedamos en blanco por ese pánico que sentimos. En el vídeo de hoy te voy a dar 4 pequeños consejos para evitar estas situaciones, estar mejor preparados para la próxima vez. Soy Marta de Viaje Políglota y en este canal nos dedicamos a aprender estrategias, consejos, perspectivas diferentes para aprender cualquier idioma, porque la base es la misma, sobre todo el aspecto más psicológico del reto de hablar en un idioma extranjero. Ante todo te quiero decir una cosa muy positiva, y es que tenemos que estar agradecidos de ese miedo que nos entra en un principio, porque es un sistema que el cerebro tiene para protegernos de situaciones desconocidas donde podríamos cometer un error fatal, incluso podríamos llegar a morir en una situación de dificultad. Lógicamente hablando, idiomas extranjeros no es la situación real de peligro, pero sí existe la exposición social que hace que nos sintamos juzgados, que tengamos miedos de la repercusión que pueda tener cometer un error, y nuestro cerebro está hecho para protegernos, es decir, lo primero que va a hacer es, de alguna forma, intentar a que nos callemos y no demos el paso a comunicar. Para superar esta situación y ayudar a nuestro cerebro a hacer el proceso de una forma más agradable y enseñarle de que no pasa nada, estamos en una situación segura, el primer paso lógico es reformular lo que significa cometer un error. Cuando tenemos la idea de que un error es algo positivo porque es un indicador de algo que tenemos que mejorar, aprender, y lo tomamos como un reto, de esta forma nos va a resultar mucho más fácil también calmarnos y evitar situaciones de ese nerviosismo, porque nuestro cerebro interpreta el error como un fallo total personal, como que ya nos invalida como seres humanos. Lógicamente es extremo, pero muchas veces en situaciones extremas vemos todo en blanco y negro, y la vida tiene muchos colores, pero tenemos que ayudar a nuestro cerebro a ver esos matices y redirigirlo para hacer una representación nueva de lo que a partir de ahora va a significar que cometamos un error hablando o escribiendo. Ejercicio práctico. Cuando somos conscientes de todas las situaciones que hemos vivido en nuestra vida, el error en un principio era parte integrante de ese proceso. Si normalizamos y reinterpretamos lo que es el error como simplemente una pieza más dentro de las posibilidades, y algo que nos ayuda también a aprender de algo que hemos cometido, que hemos hecho de forma errónea, para mejorarlo. Si lo vemos de esta forma positiva, va a ser mucho más fácil el sentirnos relajados, porque normalizamos algo que en un principio, sobre todo para los perfeccionistas, es un gran reto. Segundo consejo, y el paso también más lógico después, es hacerlo de forma progresiva, paulatina, en trocitos pequeños para irnos, y que no sea algo brusco que haga que nos sintamos muy mal y bloqueemos totalmente esos pequeñitos retos que debíamos ponernos para superar esa sensación física real de gran peligro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con conversaciones muy cortas, o simplemente con frases ya preparadas que nos den tiempo a pensar lo que vamos a decir a continuación. Si tenemos un repertorio, va a ser muchísimo más fácil. Y para eso te he preparado una lista de vocabulario, frases típicas que puedes introducir en cualquier situación, y lo he dividido en nivel básico, medio y avanzado. Puedes bajarlo completamente gratis, te va a ayudar muchísimo
a la hora de prepararte para poder hablar y saber que tienes esas expresiones, esos patrones ya integrados, claro, con trabajo, lógicamente, pero el momento que lo tienes integrado es muchísimo más fácil ir enlazando temas, utilizar pensamientos que tienes para comunicar lo que quieras. O sea que a partir de ahora vamos a usar, siempre que podamos, frases cortas, en situaciones, para ir picando el músculo y quitarle el miedo en el hierro a la situación y ver que no pasa nada. Consejo número 3. Tenemos hobbies. Cuando unimos eso que nos da miedo al hablar en una situación de un idioma extranjero a un hobby que de alguna forma ese miedo se diluye. Podemos empezar escuchando mucho hablar de ese tema y nos vamos a dar cuenta de que es más fácil integrar el vocabulario, estructuras, porque nos interesa tanto que ya no estamos estudiando, aprendiendo el idioma X, sino que estamos concentrados en conocer más de lo que nos están diciendo. Y el hecho de entenderlo todo, o incluso después en una situación real, hablar sobre ese tema, ya no está como elemento principal el hacerlo bien, sino está la emoción de hablar sobre algo que te encanta. Cuando el contenido te engancha, el miedo ya no tiene sitio porque tu foco está en el tema. Y muchas veces cuando tienes ese propósito de comunicar, puedes llegar incluso a olvidar que estás hablando en idioma extranjero. Bueno, menos a eso me ha pasado a mí en situaciones donde realmente no sabía si estaba hablando mi lengua materna, inglés o incluso alemán, porque era una situación donde esos 3 elementos iban juntos en un cuadro de práctica. Y el elemento número 4 es entrenar tu cuerpo para estar lo más relajado posible. Ya sé que no es fácil, pero sí que podemos concentrarnos físicamente en cómo estamos, si estamos curvados, si estamos derechos, la respiración. No sé si conoces el truco de inspirar rápidamente y expirar lentamente, porque eso te acalma inmediatamente en situaciones de mucho estrés, donde tienes que actuar, donde tienes que pensar rápido. El estado del cuerpo ayuda muchísimo a liberar la mente, no totalmente del miedo, pero sí de circunstancias que nos bloquean. Cuando tenemos miedo se nos activa el sistema nervioso simpático y eso hace que se nos bloquee la mente, no tengas ideas, y eso también te puede pasar en tu lengua materna, por supuesto, en una situación muy estresante. Por eso es muy importante concentrarnos también en el cuerpo, en sentirnos lo más tranquilos posibles, y para eso podemos hablar más despacio, introducir pausas y automáticamente tu cuerpo se relaja un poquito de tal forma que sí que puedas tener más capacidad mental para expresar lo que quieres. Aparte de la preparación física, también la preparación que hablamos en el punto anterior, 2, de frases comodín que no tenemos que pensar que nos van a salir inmediatamente. En el momento que comienzas a hablar, hay es como cuando quieres mover un objeto y al principio cuesta muchísimo moverlo, y en el momento que está moviéndose es muchísimo más fácil darle un empujón. Lo mismo ocurre al hablar. Las primeras palabras pueden ser nerviosas, te puede temblar la voz, pero cuando te das cuenta de que estás ya hablando, y sobre todo si comienzas con frases comodín que ya conoces muy bien, eso te permite también darte la capacidad de conectarte con la idea que quieres expresar y dejar que tu boca formule
palabras, utilice palabras adecuadas al tema, que incluso te pueda sorprender que te estés expresando cuando especialmente te concentras en esa emoción, en lo que quieres decir y no en las palabras que vas a utilizar. No busques palabras, busca el propósito de comunicar con otra persona, el hacer que tu cuerpo se sienta lo mejor posible, buena posición, que puedas respirar y sobre todo confiar en todo el trabajo que has hecho anteriormente. Por supuesto, has tenido que tener también práctica tranquila, hablando contigo mismo, por ejemplo, para saber que eres capaz de hacerlo. Y eso también ayuda muchísimo a esa sensación de capacidad. Cuanta más capacidad tengas y te veas como un hablante de ese idioma extranjero, más fácil te va a resultar, automáticamente menos miedo vas a sentir. Aunque te digo una cosita, creo que nunca desaparece completamente ese miedo, pero si lo reformulamos no como miedo realmente, sino como emoción de comunicar algo en otro idioma, se convierte en un juego muy interesante también. Hablar un idioma no significa dominarlo perfectamente con todo el vocabulario y todas las expresiones posibles. Eso es un trabajo de toda la vida que siempre podemos hacer. Hablar un idioma es comunicar un pensamiento que tenemos en la cabeza a otra persona. Y ten en cuenta también una cosa. Cuando descubras que la persona que te está escuchando está más que contenta de que lo estés intentando. Cuantas más situaciones tengas, mucho más fácil será el tirar a la basura ese miedo que te bloquea, convertirlo solamente en emoción, con retos que no son fáciles, pero que cuando los vas superando porque son justo a la medida de tus capacidades, se convierte en algo muy adictivo, muy bonito. Observar esas capacidades que vas desarrollando y muy motivador el poder ser capaz de viajar, comunicar con todo tipo de personas sin necesidad de utilizar ningún aparato para realizar ese trasvase de ideas y de energía. Si quieres escuchar más consejos, estrategias a la hora de aprender, adquirir un nuevo idioma, aquí estaré en el próximo vídeo. Recuerda suscribirte para estar siempre informado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!